que sea tu libro en el cual tú estés leyendo, para que puedas hacer anotaciones, subrayar, para que tú puedas incluso tomar notas en un cuaderno si lo tienes ahí junto. Es todo lo que se apunta, todo lo que se escribe, se retiene mucho más que las cosas que simplemente se escuchan. Pero yo le pido al Espíritu de Dios que pueda revelar esta palabra hasta tu corazón, en lo más profundo de él, para que no solamente quede grabada en tu mente, que es en tu alma, sino que pueda atravesar hasta tu espíritu y dejar impregnada esta palabra. Sin lugar a dudas, si esta palabra llega a tu espíritu, estoy seguro que va a cambiar tu manera de ser, tu manera en la que te comportas, la manera en la que vives, va a cambiar. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos cuando es revelada a nuestro espíritu. No cuando es comprendida, sino cuando es revelada en nuestro espíritu. Así es que dice Números, en el capítulo 22, verso 18, dice: y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén, amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Desde este momento agradezco, Señor, lo que tú vas a hacer con cada persona que está conectado o que lo escuche después esta conferencia. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de incredulidad o de distracción que quiera sacar a las personas de la concentración, de concentrarse en esta palabra, de recibir esta palabra. En el nombre de Jesús declaro que el Espíritu de Dios puede venir y puede tocar tu corazón hoy con esta palabra y transformarte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo que estamos leyendo allí en Números capítulo 22 y verso 18 es el preciso momento en el que llegó el tiempo de la sucesión. Moisés estaba terminando su liderazgo sobre la nación y un nuevo líder se estaba levantando para todo Israel. Era Josué, el nuevo líder. Así es que Moisés tendría que imponer sus manos sobre Josué para darle de su dignidad, de tal manera que todo el pueblo le obedeciera. Moisés ya no sería más el líder de la nación de Israel. Él había recibido la instrucción de parte de Dios de sacar al pueblo, de sacarlo de Egipto, de sacarlo de la esclavitud y meterlo en la tierra prometida, pero su función estaba quedando trunca. En realidad Moisés no pudo cumplir con todo el propósito que Dios le había dado, se quedó a la mitad, solamente los pudo sacar de la tierra de esclavitud, los sacó de Egipto, pero no pudo meterlos en la tierra de la promesa. Fue un líder muy bueno, fue un líder grandioso, pero no pudo culminar con el propósito para el cual había sido llamado. Sacó al pueblo de Dios, Dios lo usó poderosamente, hubo unas plagas impresionantes y a partir de ese momento el pueblo de Dios empezó a ver milagro tras milagro tras milagro, señales, cosas sobrenaturales que todos los días ocurrían con ellos y Moisés era el líder de esa nación. Así es que ellos no pudieron entrar, muchos de ellos. Moisés no pudo entrar en la promesa de Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible que
Moisés mismo y toda la generación de las personas que salieron de Egipto no pudieran entrar en la tierra de la promesa, no pudieron entrar en la promesa. Imagínense ustedes que toda una nación, millones de personas salieron de Egipto y ninguna de ellas, salvo dos, que de ellos vamos a estar hablando, son los que pudieron entrar en la promesa de Dios. Todos los demás se murieron en un plazo de 40 años en el desierto. El desierto se volvió un enorme lugar, ahí un enorme cementerio en donde fueron sepultados millones de personas que salieron de Egipto y no pudieron entrar en la promesa de Dios. Muchísima gente que tenía la promesa y no la tomó, se quedaron como Moisés a la mitad. No pudieron, salieron de la esclavitud, pero no pudieron entrar en la promesa de Dios. Y yo deseo que esto no le suceda a nadie, a ninguna persona, a ningún cristiano. Hoy yo veo a muchos cristianos que han salido de la esclavitud del pecado, Dios los ha librado de su pecado, han creído en Cristo Jesús, pero no están viviendo en las promesas, no están viviendo como el Señor les ha ofrecido que pudieran vivir, sino que se han conformado solamente pues con ya no ser condenados, con ya no estar viviendo en condenación de muerte y en creer en que van a tener una vida eterna, pero aquí en la tierra siguen viviendo como cualquier persona, viviendo de una manera natural y viviendo en aflicción y viviendo con problemas y no han podido conquistar, no han sido victoriosos para poder entrar en la promesa de Dios. Yo quiero que primero que nada meditemos en algo importante. ¿Quiénes son los que no entraron? Y capaz que cuando tú veas esto te va a llamar mucho la atención. Mira bien, Números capítulo 11, verso 24. Quiero decirte que Moisés era el gran líder con una unción poderosa de parte de Dios, pero esa unción fue compartida con otros 70. Moisés tuvo 70 líderes ungidos como él. Dice Números 11:24, dice: y salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, empezaron a profetizar y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, aunque no estaban presencialmente allí. Esto me dice que el Espíritu de Dios puede llegar a ustedes sin necesidad de que estén aquí. Miren que el Espíritu de Dios tomó de la unción que había en Moisés y la derramó sobre los que estaban allí en el tabernáculo, pero 2 de los que estaban enlistados, 2 que deberían de estar allí y no pudieron estar, se llamaban Eldad y Medad. Sobre ellos también reposó el Espíritu, y estos profetizaron en el campamento, aunque no estaban en el tabernáculo. Así es que fueron 70 ancianos, 70 gente de autoridad, 70 líderes que fueron levantados para apoyar a Moisés en la dura tarea de liderar a la nación y de hacer justicia mientras ellos se estaban moviendo por el desierto. Tomó el Señor de esa unción y la puso sobre ellos, y fue una unción profética. Todos ellos empezaron a profetizar de la misma manera en la que Moisés era el profeta. Dios hablaba al pueblo por medio de Moisés, pero cuando se tomó esta unción de Moisés y fue derramada sobre los 70, todos empezaron a profetizar.
quisiera que notaras algo. Josué no estuvo, aunque él fue el líder sucesor de Moisés, Josué no estaba dentro de esos 70 líderes que fueron levantados para apoyar a Moisés. Josué inclusive no quería que ellos estuvieran profetizando porque pensaban que iban a hacer una competencia contra Moisés, y Moisés incluso lo regañó y le dijo: no te preocupes, qué bueno, ojalá y que todo el pueblo profetizara, le dijo a Josué. Josué no estaba en ese grupo de 70. Y bueno, yo quiero decirte que ni Moisés ni los 70 ungidos entraron en la promesa de Dios. A lo mejor tú piensas que profetizar, que tener una unción del Espíritu Santo, que eso es todo lo que tú necesitas para poder vivir en las promesas de Dios. Y yo quiero decirte que no es así. Tener una unción es una parte muy importante de andar en el Espíritu, pero no es lo que define un espíritu vencedor, no es lo que define a un espíritu victorioso. La unción está sobre ti y esa unción te hace profetizar y esa unción te da poder para hacer cosas, pero no es lo que se necesita para poder vencer. No es todo lo que necesitas para ser victorioso y conquistar y tomar las promesas de Dios. Todos ellos, aunque eran profetas, todos ellos, aunque tuvieron unción, no entraron en las promesas de Dios. Ellos, con unción, profetas, ayudantes de Moisés, liderazgo, todos ellos se quedaron en el desierto y no pudieron tomar las promesas de Dios. Sorprendentemente, tampoco pudo entrar en la promesa de Dios Aarón, el primer sumo sacerdote. Él fue elegido por Dios como sacerdote y de su descendencia vendría todo el sacerdocio. Tampoco María, su hermana, la cual era profetisa y también tenía una unción poderosa de parte de Dios, ninguno de los dos pudo entrar. El pueblo de Dios de repente pensó que se trataba de un ejercicio de corrupción, de nepotismo, que Aarón fuera el sumo sacerdote porque era hermano de Moisés. Y entonces decían: qué casualidad, Moisés es el líder y puso como sumo sacerdote a su hermano. Esto es nepotismo. Dios incluso tuvo que probar delante de todo el pueblo que realmente él era el que había llamado a Aarón. Su vara fue la que reverdeció en medio de todas las varas que los pretendientes a ser sacerdotes habían puesto allí. La única vara que había reverdecido es la de Aarón. Dios había mostrado que él era el verdadero sacerdote. Y nos dice la palabra de Dios, queda muy claro que gracias a Jesucristo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Tenemos un sacerdocio hoy día. Nosotros somos sacerdotes de Dios en esta tierra para ministrarlo a Él y ministrar a la gente de la bendición que Él nos ha dado. Somos sacerdotes de Dios, pero yo quiero que tú veas que ni ser un ungido, ni ser un sacerdote fue garantía para poder entrar en la promesa de Dios. No, ellos no pudieron entrar en las promesas de Dios. Se quedaron igualmente en el desierto. Fueron uno más de los cadáveres que fueron sepultados allí en el desierto. Así es que ni Aarón ni María entraron en la tierra de la promesa. Bueno, ni siquiera los príncipes. Vamos a la parte del liderazgo, el principado, los príncipes de la nación tampoco entraron. Miren lo que dice Números capítulo 13 y verso 1, Números 13, 1. Véanlo en su Biblia, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel,
de cada tribu de sus padres enviarán un varón, un príncipe de cada uno de esas tribus. Es decir, que estos espías todos eran príncipes de sus respectivas tribus. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor. Y todos los varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, dice: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este es Josué. A Josué le puso, a Oseas Moisés le llamó Josué. De la tribu de Isaacar, Igal, verso 9, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Bapsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Y estos son los hombres, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, dice. Y a Oseas, aquí está, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Así es que Josué sí era parte de los príncipes, no era parte de los 70 ungidos que fueron levantados, pero allí ustedes pueden ver a los 12 príncipes que fueron enviados a la tierra prometida, a Canaán, para inspeccionarla. Pero estos espías, estos príncipes, aunque eran líderes, aunque eran reconocidos como lo mejor de lo mejor que podría tener el pueblo de Israel, ellos entraron en la tierra de Canaán, trajeron dos diferentes informes, diametralmente diferentes informes. Nos dice ahí Números 13:25, que 10 de ellos, 10 de los príncipes que fueron enviados, aunque eran príncipes, se llenaron de miedo, se llenaron de terror cuando vieron en la tierra de Canaán las ciudades fortificadas, los guerreros que estaban bien armados y preparados para la guerra, y además a los gigantes. Dice Números 13:25 que ellos regresaron con Moisés, y este fue el informe que dieron. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Allí también vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así también les parecíamos a ellos. Esta confesión que dieron estos 10 príncipes fue escuchada con atención por todo el pueblo, todos sus seguidores. Cada tribu estaba escuchando a su líder que había sido enviado. Así es que esta confesión temerosa, esta confesión de miedo, provocó que el temor se expandiera como un incendio allí en medio de el pueblo, quienes inmediatamente pensaron en buscar a un nuevo líder, destituir a Moisés y poner a un nuevo líder para que los regresara a Egipto,
en donde ellos dijeron, allí teníamos comida, allí podíamos comer carne, allí podíamos comer de lo que quisiéramos, y dijeron, y comíamos de balde. Ya se les había olvidado que allí eran esclavos, que no tenían nada que hacer. Sin embargo, ellos decían, mejor regresamos a Egipto y ahí había comida, porque la tierra donde nos trajo este hombre, este Moisés, aquí vamos a morir todos. Así es que el pueblo se rebeló contra Moisés y dijeron, no, nosotros no vamos a entrar allí, mejor regresamos a Egipto. Pero los otros dos de los príncipes, dice Números 14, verso 6, Números 14, 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y le hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquellos hablaron mal de la tierra y dijeron, la tierra se traga a sus moradores. Y ellos dijeron, la tierra por donde pasamos es tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, les dijo, no sean rebeldes contra Jehová, no teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Van a ser pan comido para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los teman. Ellos dieron un informe muy diferente. El informe que ellos estaban dando era un informe basado en la promesa de Dios. Dios les había prometido aquella tierra a ellos. Era una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra buena. Dios les había dicho que aquella tierra era la mejor tierra y que ya se las había concedido. Así es que Josué y Caleb hablaron palabra de Dios, confesaron la palabra de Dios y dijeron, sí es verdad que hay gigantes, sí es verdad que hay ciudades fortificadas, sí es verdad todo lo que ellos han dicho, pero si Dios está con nosotros, si Dios nos prometió que nos iba a dar aquella tierra, entremos y tomémosla, porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, podremos mucho más que todos los gigantes y todas las ciudades fortificadas que están allá. Sin embargo, el miedo ya había cundido dentro de la población y no quisieron escucharlos a ellos. Por el contrario, quisieron hasta apedrearlos a Josué y Caleb, porque ellos estaban diciendo, sí entremos, y ellos tenían mucho miedo. Yo quiero que ustedes vean que una confesión de temor se irradia mucho más fácilmente entre la gente que una confesión de fe. Cuando estos hablaron miedo, dado que eran líderes, dado que eran príncipes, les creyeron de tal manera que todos se llenaron de miedo. En cambio, dos de esos líderes dijeron, no, sí podemos, vayamos, pero a ellos ya no los escucharon. Qué impresionante es tener un liderazgo correcto, tener un liderazgo firme, un liderazgo de gente vencedora, un liderazgo de gente atrevida, de gente que tenga un espíritu victorioso, y no tener un liderazgo de cobardes, y no tener un liderazgo de gente miedosa. Yo he visto últimamente a través de los medios de comunicación, a través de las redes, veo a pastores, a líderes hablando con mucho temor del coronavirus, hablando con temor de lo que ha venido, de estas circunstancias financieras, de lo que está sucediendo, y casi diciendo, pero es que el Señor ya viene por nosotros, aleluya, Dios, el Señor Jesús ya viene, y entonces su esperanza solamente es, bueno, pues que el Señor Jesús venga y nos libre de toda la bronca que está habiendo aquí.
pero su mensaje es lleno de miedo, lleno de temor, y nadie se atreve entonces a ir y conquistar las promesas de Dios en tiempos malos, en tiempos terribles que nosotros estamos viviendo. Sí, es verdad. Hay un tremendo gigante que se llama coronavirus. Hay otro enorme gigante, hijo de Anak, que se llama crisis financiera. Entonces hay algunos gigantes que están en este momento en la tierra impidiendo que tú puedas recibir la promesa de Dios. Pero si tú le crees a Dios, como Josué y Caleb, podrás decir: sí, vamos adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, podremos vencerlos. Se ha apartado de ellos la ayuda, pero con nosotros está el Señor. Así es que podremos más que ellos. Si Dios nos ha prometido que Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir, nos va a cuidar, que ninguna plaga tocará mi morada en este tiempo, entonces yo lo creo porque Dios me lo prometió. Yo no me voy a quedar con miedo, ni voy a decir: no, regresemos mejor, estemos cuidados, estemos todos ahí cuidándonos y nuestras economías ahí a ver cómo salimos adelante. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no creemos las cosas que Él nos ha dicho? Yo veo personas que han sido diferentes. Y yo puedo ver, por ejemplo, lo que hablábamos al hablar de los diezmos y las ofrendas. Yo puedo ver a un Isaac que le creyó a Dios y entonces el Señor lo enriqueció, fue prosperado, se hizo una persona grande. Yo puedo ver a David, por ejemplo, que le creyó a Dios y se enfrentó a Goliat y lo venció. Así es que yo creo que la gente que tiene un espíritu diferente, esta es la razón por la que fue elegido Josué como el líder, porque en él había un espíritu diferente. Quiero que ustedes vean, no entraron los ungidos, no entraron los profetas, no entraron el sacerdote, no entraron los príncipes, no entró el liderazgo. ¿Quiénes entraron en la tierra de la promesa? 2 hombres de toda la población. Solamente 2 de ellos, más todos los que habían nacido en el desierto. Toda la población que había nacido en ese lugar de desierto, ellos sí entraron, liderados por 2 hombres que habían salido de Egipto. Solamente 2 de millones pudieron entrar y conquistar la promesa de parte de Dios. Y la característica que ellos tenían es un espíritu diferente, un espíritu victorioso, un espíritu de dominio. Dice Hebreos capítulo 3, verso 16. Escucha bien, tú puedes decir: Rubén, ¿por qué me estás hablando de algo que sí, ya lo hemos escuchado antes? Hebreos 3, 16, esta es la razón. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar al reposo de Dios, a la promesa de Dios, a causa de incredulidad. Escucha bien, la razón por la que no entraron fue incredulidad. Aarón, Moisés, los 70 profetas, los príncipes, sí, no entraron a causa de incredulidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Seguimos leyendo. Ahí en el capítulo siguiente dice: temamos pues. Fíjate bien que esa palabra fue escrita en el Antiguo Testamento, fue verdadera, es una historia real, pero está escrita para nosotros. Dice: temamos pues, ahora ya está hablando de nosotros, no sea que, permaneciendo aún la promesa
de entrar en el reposo del Señor, las promesas que Dios tiene para nosotros, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Otra vez, temamos pues, dado que hoy tenemos promesas, hemos conocido las promesas, hemos oído las promesas de Dios. Hay un reposo para nosotros en Cristo Jesús, en las promesas que tenemos en Cristo Jesús, pero que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias como a ellos se las anunciaron, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así es que las promesas ya están hechas. Todo lo que tenía que ser hecho lo hizo ya Jesucristo para que tú fueras heredero de las promesas de Dios y entraras en ese reposo. ¿Cuál reposo? Estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, disfrutando de toda la bendición que Él ganó para ti. Eso es a lo que has sido llamado. Y esto se conquista con un espíritu diferente, un espíritu vencedor, un espíritu de fe. Y dice aquí que aunque ya todo estaba hecho, no entraron en el reposo de Dios por causa de incredulidad. Así es que lo que les sucedió a ellos, nos dice la palabra, que no te suceda a ti. Escucha bien, ni profetas, ni ungidos, ni siquiera los líderes, ni príncipes. A lo mejor una persona que está en el liderazgo puede decir: pues yo soy liderazgo, pues seguro que yo sí yo nada más por eso, porque sirvo al Señor, voy a recibir las promesas de Dios. Tache, no es así, no es por allí, no vas a conquistarlas. Si tú crees que solamente por el servicio que tú tienes vas a recibir, no, así no es. Si tú crees que porque tú profetizas ya tienes las promesas de Dios ganadas, no es así. Las promesas las tienes a través de Cristo Jesús, pero se conquistan con un espíritu diferente, un espíritu de fe. ¿Qué es lo que tenían de diferente Josué y Caleb respecto a todos los demás? Es eso, un espíritu diferente, es la única diferencia. Esto es lo que catapultó a Josué como el líder sucesor en lugar de Moisés. Esto es lo que hizo que Caleb, aunque tenía 80 años, pudiera tomar el monte de Horeb, que era lo mejor de la tierra prometida, que es justamente en donde vivían los hijos de Anac. Una tierra que no había sido conquistada y toda la tierra ya había sido repartida por Josué. Y llegó Caleb y le dijo: hey Josué, ¿tú te acuerdas que Dios me prometió que ese monte era para mí? Josué le volteó y le dijo: sí, pero pues ya todos se fueron a sus tierras, ya no hay guerreros. Y le dijo: no importa, solamente tú di que es mío y yo voy a pelear, yo con mi familia. Dijo: hoy a los 80 años tengo igual fuerzas que cuando tenía 40. Así es que voy a pelear por ese monte. Y él con su familia, no con los guerreros, no con todo el pueblo, peleó y echó fuera de allí a los hijos de Anac y tomó lo mejor de lo mejor. Esto es un espíritu diferente. Este es un espíritu que puede hacer proezas. Este es un espíritu que se enfrenta a la adversidad, que se enfrenta a la oposición, que se enfrenta a los problemas que le vengan y sabe que en Dios tiene la victoria siempre, porque está acompañado por Dios, porque tiene la promesa de Dios, porque Dios es fiel y no lo va a dejar. Esto es un espíritu diferente. Yo quiero que sepan que, hoy día todas las personas que somos cristianos después de cierto tiempo,
Creo que hemos escuchado un buen de la palabra de Dios. Probablemente la has leído tú también. Otros muchos han escuchado 20,000 conferencias de aquí, de allá. A lo mejor han sido fieles y solamente allí con el pastor, en donde están. Pero tienen un montón de conocimiento de la palabra de Dios. Cristianos que ya llevan un cierto tiempo. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean que el conocimiento de la palabra, cuando tú la escuchas, esa palabra se va acumulando, pero en tu mente, se va acumulando en tu alma. Probablemente tú reflexionas en ella, probablemente tú meditas en la palabra de Dios y tú haces conclusiones a partir de ella. Probablemente ha sido tan bueno tu aprendizaje de la palabra de Dios que a lo mejor ya hasta la enseñas, y eso está muy bien. Qué bueno que tú enseñes la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte que hay una gran diferencia entre que la palabra de Dios se quede en tu mente, en tu alma, reflexiones, argumentes a partir de ella, a que la palabra de Dios sea revelada por el Espíritu Santo en tu espíritu. Yo quiero decirte que tu espíritu es el lugar correcto en donde Dios te va a dar la victoria. Yo quiero decirte que tu alma jamás te va a poder meter en las promesas de Dios. Aunque tú te sepas toda la palabra, aunque la hayas comprendido, aunque le encuentres los contextos y sepas que este viene de este contexto y que el otro y que no sé qué, y hayas aprendido de hermenéutica y hayas aprendido de no sé cuántas cosas, yo quiero decirte que jamás el alma va a conquistar las promesas de Dios. El único que conquista promesas de Dios es tu espíritu, porque Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, entonces lo que Él ha hablado, su palabra es espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son verdad. Las palabras de Dios, la palabra de Dios es espíritu. De tal manera que en el alma la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así es que tú puedes haber recibido mucha palabra, conocerla, tenerla aquí guardada, y con ella no vas a hacer gran cosa. A lo mejor vas a ser un maestro de escuela dominical, a lo mejor vas a poder dar células, tal vez, no sé. Pero si quieres vivir en las promesas de Dios, si quieres entrar en el reposo de Dios y estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, descansando en la obra que Él hizo, sabiendo que todo bien viene de parte de Él y esperando en Él cada día tu bendición, eso solamente se logra en el Espíritu. El Espíritu es la parte más íntima, la parte más profunda tuya. Dios te dio un espíritu para que pudieras relacionarte con Él, que Él es espíritu. Cuando tú creíste en Cristo Jesús, tu espíritu empezó a vivir, tu espíritu se encendió nuevamente para tener comunión con Dios y para poder recibir del Espíritu Santo revelación. Ya estás preparado para ello. Dice, mira bien lo que dice Hebreos capítulo 4 y verso 11. Hebreos 4:11, búsquenlo en sus dispositivos o en su Biblia como libro. Pero dice Hebreos 4:11, porque la palabra de Dios es viva, no es letra muerta. La palabra de Dios tiene vida, se mueve. La palabra de Dios tiene aliento. La palabra de Dios es viva. ¿Ok? No es un cuento muerto. Adquiere vida la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Mira, penetra para partir el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que tu alma y tu espíritu, al tu espíritu no tener vida, cuando tu espíritu pasó tanto tiempo
inerte, tu espíritu sin movimiento, tu alma lo abrazó, tu alma lo contuvo y tu alma está entretejido con tu espíritu de tal manera que no encuentras una diferencia entre alma y espíritu. Pero la palabra de Dios penetra para partir el alma del espíritu, para que sean dos entes individuales, para que estos dos tengan su función que le corresponde a cada uno. Tu espíritu debe de tener la función que le corresponde. Tu espíritu debe de tener la intuición para poder recibir la palabra de Dios. Debe tener la comunión para estar, ser uno con Dios. Debe tener la conciencia espiritual. Debe de funcionar para lo que ha sido hecho. Y el alma funciona para lo que debe de ser, que es pensar, tomar decisiones, tener las emociones, tener sentimientos. Pero nada de esto se puede comunicar con Dios sino solamente tu espíritu. La palabra de Dios parte el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para que empiece a haber un discernimiento de tus pensamientos y de las intenciones de tu corazón. Y no hay nada creado que no sea manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así es que yo quiero que ustedes vean que aquellos príncipes, aquellos hombres que estuvieron en Egipto, que estuvieron en el desierto, escucharon las buenas noticias. Moisés se las dio por si no se las habían dado sus padres. Moisés les dijo, Dios le prometió aquella tierra, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, se la prometió a Abraham y a sus descendientes. Ustedes son descendientes de Abraham, esa tierra les corresponde a ustedes. Dios los ha sacado de Egipto y vamos para conquistar aquella tierra porque Dios nos la ha dado. Moisés seguramente se los repitió muchas veces, pero ellos simplemente almacenaron la información en su alma, la almacenaron en su mente, la recibieron, dijeron, pues está muy bien, qué padre. Ellos vieron milagros durante todo el tiempo. Ellos vieron que el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Ellos vieron cómo Dios les dio el maná en el cual los alimentó. Ellos vieron salir agua de la roca. Ellos vieron milagros tras milagros tras milagros. Y sin embargo, después de ver todo ello, todo lo guardaban en su alma y no tenía un impacto espiritual. De tal manera que cuando ellos se enfrentaron a la amenaza que había del otro lado y vieron a los gigantes y vieron las ciudades fortificadas, se llenaron de miedo porque esa palabra no estaba en su espíritu. ¿Quiénes tenían esa palabra en su espíritu? Josué y Caleb. Ellos dijeron, Dios nos lo prometió, Dios nos lo va a dar. Así es que ellos no hablaron mal de la tierra, ellos hablaron bien de la tierra. Hoy día yo veo a mucha gente que habla mal de sus congregaciones, habla mal de su gente, habla mal de otros servidores. Entre servidores andan hablando mal unos de otros. Veo que de repente están hablando mal de lo que Dios les ha dado, de la bendición que les ha dado. Hablan mal de su negocio, hablan mal de sus hijos, los hijos hablan mal de sus padres. Y no se dan cuenta que Dios es el que les dio esa grande bendición. En vez de hablar mal, habla bien de lo que Dios te ha dado. Bendice con tu boca lo que Dios te ha dado, de tal manera que lo disfrutes y se convierta en tu tierra prometida. Pero siempre están hablando mal, siempre hablando, siempre encontrando el grano en el frijol, siempre encontrando el arroz negro, el negrito en el arroz, siempre buscando ahí algo malo. Cuando la palabra de Dios nos dice, si tú entretejieres lo precioso de lo vil, si tú sacaras lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca.
Si tú pusieras atención en las cosas buenas que hay en medio de todas las cosas malas que hay, te darías cuenta que estoy contigo, te darías cuenta que nunca te he dejado, te darías cuenta que mi bendición está contigo. Pero la gente siempre le anda buscando, hasta cuando todo está bien, le anda buscando lo que está mal. Este es un espíritu de perdedores, un espíritu cobarde, un espíritu traicionero. Muy diferente que un espíritu victorioso como el que tenía Josué y Caleb. Dice primera de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú que has nacido de Dios, tú que has nacido del Espíritu Santo, tú tienes todo para ser victorioso. Tú tienes todo para ser un espíritu victorioso. Esta serie de conferencias le empecé a llamar el espíritu de los vencedores, el espíritu de los victoriosos. Así es que te voy a estar hablando de cómo es el espíritu de una persona vencedora, de una persona victoriosa, porque yo deseo que tú seas vencedor en medio de la crisis, tú seas vencedor en medio de los tiempos adversos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo soy nacido de Dios, por lo tanto yo tengo poder para vencer al mundo. Y esta es la victoria, sigo leyendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. La unción es maravillosa, profetizar es extraordinario, ser un líder también, pero es mucho más importante tener fe. Es mucho más importante. Sin fe no puedes agradar a Dios aunque tengas unción. Sin fe no puedes agradar a Dios aunque seas el líder. Sin fe no puedes agradar a Dios aunque sirvas, aunque seas un servidor. Sin fe no se puede agradar a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Así es que cuando tú estás venciendo, Dios se está agradando de ti. Cuando tú eres un vencedor, Dios dice: este es mi hijo, ahí está en la tierra, lo he puesto para que sea vencedor, para que venza al mundo y todas sus tribulaciones, para que lo venza y todas sus adversidades, para que venza sobre todo conflicto, para que tenga dominio sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo 1:6, estoy terminando con esto. Segunda de Timoteo 1:6. Es el apóstol Pablo que le está escribiendo a su discípulo Timoteo, un muchacho, un joven, al cual había dejado al frente de varias congregaciones que habían sido por él abiertas. Dice 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo, le está escribiendo a Timoteo, vean la carta que le manda, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta carta, yo creo que Timoteo hubiera querido que mejor que no la leyera nadie. Esta carta yo creo que Timoteo mejor la hubiera destruido, pero Dios la tenía preparada para nosotros. Timoteo creo que cuando leyó esto se avergonzó. Era un regaño, lo estaba regañando Moisés. Pablo le estaba dando una regañada terrible a Timoteo. Le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es ese don de Dios? El Espíritu Santo. Te aconsejo que avives el fuego del Espíritu Santo que está en ti por la imposición de mis manos. Lo estás dejando morir, tarugo, le dijo. Lo estás dejando apagar. Estás haciendo que lo que yo puse en ti, impuse mis manos, estás haciendo que el Espíritu Santo en ti se apague, que no sirva para nada. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que vuelvas a avivar al Espíritu Santo que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que sucedía con Timoteo? Bueno, pues que él, siendo un joven, él siendo de una edad inferior a la gran mayoría de la gente que
él lideraba como pastor en las iglesias que había fundado Pablo, pues él tenía miedo de hablarles a ellos, él tenía miedo de exponerles la palabra de Dios, porque muchos de ellos probablemente sabían más del Antiguo Testamento, muchos de ellos tenían más experiencia, muchos de ellos podrían ningunearlo, muchos de ellos podrían decir: ay, este muchacho, ¿quién lo puso? ¿Y por qué le vamos a hacer caso? Hay muchas personas que a un chavo no le hacen caso, adultos dicen: ¿y este mocoso qué me va a enseñar? Y de repente entonces están intimidados y este Timoteo ya no quería predicar la palabra, este Timoteo ya no quería exponer, ya no quería ministrar, porque él era muy chavo para todos los demás. Así es que le dice el apóstol Pablo, le dice: Dios no te ha dado espíritu de cobardía. O sea, en pocas palabras, te estás comportando como un cobarde, Timoteo. Eso es lo que le está diciendo. Te estás comportando como un cobarde, y Dios no te dio el espíritu de cobardía. Cuando puse mis manos sobre ti y vino el Espíritu Santo sobre tu vida, Él trajo espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, dominar. Ahí en tu casa, dilo conmigo: dominarte a ti mismo, dominar tus pensamientos, dominar tus emociones, dominar tus miedos, dominarte a ti mismo en tus deseos, dominarte a ti mismo, dominar a tu alma, dominar a tu cuerpo, como lo hizo Jesús. 40 días sin comer en el desierto, y después fue tentado por el diablo. Él tenía hambre, claro que tenía hambre. Y cuando el enemigo, el diablo, le dijo: pues mira, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, hazte un milagrito aquí y ya tienes comida. ¿Por qué no lo haces? Y claro que su cuerpo tenía muchísima hambre, pero tuvo dominio sobre él. El Espíritu Santo le dio las respuestas que él tenía que dar para vencer al diablo. El Espíritu de Dios que está en ti es dominio sobre ti mismo, es dominio sobre las circunstancias adversas, es dominio sobre la oposición, es dominio sobre los gigantes que quieren venir y quitarte lo que ya es tuyo, las promesas que Dios te ha dado. Dios te ha dicho que tú ya eres próspero, pero hay un gigante que se llama desempleo. Pero hay un gigante que se llama crisis financiera, que se llama en este momento cero crecimiento o tasas negativas de crecimiento. Hay un enorme gigante, sí es cierto, pero tú tienes dominio sobre todo ello. Tienes dominio sobre gigantes, tienes dominio sobre oposición, aún sobre el diablo tú tienes dominio. Jesús nos lo demostró, el prototipo de hijo de Dios. Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que andes chillando por la situación que hay. Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que no te atrevas a poner el negocio, para que no te atrevas a buscar el trabajo en los lugares importantes, en los lugares grandes. Ahí andan buscando en estanquillos, ahí andan buscando en cualquier lugarcito en donde puedan encontrar y que al menos tengan para comer. ¿Qué es eso? Si son hijos de Dios. Dios no les ha dado espíritu de cobardía. Vayan a lo grande, atrévanse a buscar lo grande, porque Dios es grande. Dios no les prometió papas fritas. Dios les prometió algo grande. Dios les prometió manjares. Así es que no te puedes quedar allí. No sigas comportándote como un cobarde cristiano, mediocre cristiano. Hasta mala fama le das a los cristianos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ti hay un espíritu de poder. El jueves yo te hablaba que necesitamos el poder del Espíritu Santo para que tu espíritu sea fortalecido y entonces tu espíritu pueda gobernar sobre tu cuerpo, sobre tu alma. Así es que Espíritu Santo, puedes decirle: Espíritu Santo, dame poder.
Espíritu Santo, fortalece mi espíritu con poder. Fortaléceme en mi hombre interior con poder, de tal manera que yo pueda gobernar en mi espíritu a mi alma y a mi cuerpo. Dame el dominio en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de cobardía, todo espíritu de miedo, como esos 10 espías, 10 príncipes que fueron enviados y regresaron lloriqueando y regresaron acobardados y regresaron miedosos. Ese espíritu de cobardía se ha echado fuera ahora mismo en el nombre de Jesús, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Aviva la llama. Aviva el fuego, aviva el Espíritu Santo que está en ti. Avívalo, porque Él no es espíritu de cobardía. Avívalo, porque Él te va a dar dominio. Avívalo, porque en Él hay poder. Avívalo, porque en Él hay amor. Avívalo. No dejes que se muera, no dejes que se seque, no dejes que se apague en ti. Si tú has sido ministrado por el Espíritu de Dios, no permitas que se apague. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y yo te lo digo a ti, no permitas que el Espíritu de Dios se apague en ti. No lo permitas. Ten dominio, ten dominio. Dilo conmigo, Padre, dame el dominio, dame dominio. Quita de mí el espíritu de cobardía que me ha impedido ir por las promesas. Quita de mí ese espíritu de cobardía que me ha impedido ir a reconciliarme con mis hijos, a reconciliarme con mi esposa, la esposa a reconciliarse con su marido. Tenemos un ministerio de reconciliación y están acobardados y le tienen miedo a lo que les van a decir, le tienen miedo a lo que van a escuchar. Dejen de tener miedo y vayan y busquen. Dios nos ha dado ministerio de reconciliación. Reconcíliense ustedes primero en familia. Reconcíliense con sus hijos. Reconcíliense en el matrimonio antes de andar predicando la reconciliación. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de dominio. Padre, en el nombre de Jesús, que venga ese espíritu de dominio, que puedan dominar, Señor, sobre todas las adversidades que este año 2020 ha traído. Es un año atípico, es un año difícil, pero nosotros hemos recibido en tu Espíritu Santo espíritu de dominio. Nosotros podemos derrotar a los gigantes, nosotros podemos derrotar a todo espíritu contrario que quiera venir a quitarnos lo que tú ya nos has dado, Señor Jesucristo. Tú conquistaste para nosotros la bendición. Ningún mugre espíritu ni ningún mugre gigante de este mundo va a venir y me lo va a quitar. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Vengan chicos. Dile, ya no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Así es que aviva el fuego del Espíritu de Dios y que se fortalezca hoy tu espíritu. Aviva el fuego. Espíritu Santo, sea avivado ahora en el corazón de cada persona. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si hemos dejado que la llama de ese gran fuego se esté extinguiendo, se esté apagando. Y nuestra alma, con todos sus razonamientos y con todos sus argumentos, ha venido apagando el fuego del Espíritu Santo. Perdónanos por haber permitido llenarnos de cobardía, como aquellos espías, a los cuales criticamos y hablamos mal de esos espías, y nosotros nos comportamos igual que ellos, acobardados. Muchos cristianos no quieren ir a predicar a ningún lugar porque tienen cobardía. Tienen miedo de ir y predicar el evangelio. Ay, ¿qué me van a decir? Ay, es que me van a rechazar. Ay, es que en mi trabajo me van a decir cosas. Ay, es que a lo mejor hasta me corren. Ay, no, mejor yo ya no predico el evangelio. Ay, no, mejor yo ya no hablo del Señor. Cobardes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sé investido de poder del Espíritu Santo. Ahora, recibe esa investidura de poder.
nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huye el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de ataduras, somos tus hijos amados, nos has hecho libres.
El poder del Espíritu fortalece ahora mismo tu espíritu. El poder del Espíritu Santo te da dominio sobre todas las cosas, empezando por ti mismo. Este espíritu de dominio es lo que hizo la diferencia entre Josué y Caleb y el resto de todo el pueblo. Aquellos no entraron en las promesas de Dios, Josué y Caleb sí lo hicieron. Ellos no solamente tuvieron dominio sobre sus propios miedos, sino sobre todo el miedo que impregnaba al pueblo de Dios. Supieron esperar 38 años para entrar en la promesa de Dios y tener dominio sobre todos los que habitaban aquella región y echarlos fuera de su territorio. Aviva ahora el fuego del don de Dios que está en ti. No permitas que las razones, ni los sentimientos, ni las emociones de tu alma interfieran en la palabra de Dios. Mientras que tu alma quiere encontrar evidencias racionales, la palabra de Dios te da una certeza espiritual basada en la verdad. El alma es experta en buscar percepciones subjetivas. Juzga, clasifica conforme a su percepción. Pero la palabra de Dios es una verdad objetiva. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es viva. Así es que aviva hoy, aviva el fuego del Espíritu Santo en ti. Fortalece hoy tu espíritu. Vamos, dilo con todo tu corazón, dilo. Yo estoy rodeado, Señor, de ti, estoy guardado. Has abierto el mar para que yo camine, has hecho milagros conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de la atadura. Somos tus hijos amados, nos has hecho abriste el mar para que yo camine bajo la roca del temor. En esta paz de libertad, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine bajo la roca del temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Ten un espíritu dominante en el nombre de Jesús. Un espíritu de fe que pueda sobreponerse a las críticas, a los rechazos, a las presiones,
a las adversidades, a las persecuciones. Como el apóstol Pablo dijo, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Me estoy despojando de un espíritu de cobardía y hoy prosigo a la meta. Hoy tengo metas. Esos objetivos son alcanzar las promesas de Dios. Ese objetivo es entrar en el reposo del Señor, en la bendición que Dios me ha dado. Yo voy por ello, yo voy por ello. Yo conquisto las promesas del Señor. Echo fuera a todos los gigantes que estén allí. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Gracias, Dios. Me muevo para acá con los chicos. Me muevo acá con los chicos y nos despedimos. Hoy en esta transmisión les decimos adiós. Diles, por favor, diles, no sean cobardes. No sean cobardes. No, dilo fuerte, así. No sean cobardes. Pero fuerte. No sean cobardes. Eso, no sean cobardes. Fuera todo espíritu de cobardía. Sean llenos del Espíritu Santo. Aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes, que es el Espíritu Santo. Nos vemos, bye. Dios les bendiga. Que coman muy rico. Tengan dominio sobre todo. Nos vemos, bye bye. Aguas.